Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de MCD Academy. Soy Analy Bermeo y durante los próximos minutos estaré junto a ustedes abordando un tema de gran interés en el país y el mundo, la violencia de género. Para tratar este importante tema estoy muy bien acompañada por una profesional de altísimo nivel, la abogada Yoli Pinillo. Es magíster en Criminología y Ciencias Penales y en Derechos Humanos y Sistemas de Protección y fiscal coordinadora de Violencia de Género y docente universitaria en la UES. Abogada, buenas tardes y bienvenida. Es un placer que nos acompañe. Buenas tardes, Analy, buenas tardes a toda la audiencia. Para mí es un honor estar aquí en este espacio compartiendo estos temas de interés social y sobre todo que permiten comprender un poco la dinámica de la violencia basada en género. Claro que sí. Vamos a tratar este diálogo en 3 espacios de tiempo. En el primero conoceremos conceptos básicos e implicaciones de la violencia de género, luego qué establece nuestro marco legal y finalmente desafíos del sistema judicial. Estimada Yoli, le voy a rogar de la manera más gentil que tratemos de adecuar ese lenguaje técnico jurídico que siempre las abogadas utilizamos en nuestro diario vivir, teniendo en consideración que nuestro público no solo se trata de docentes universitarios del ámbito del derecho, estudiantes, abogados, sino público en general que está ávido de conocimiento, que quiere saber sobre sus derechos para evitar que los mismos sean vulnerados. Dicho esto, entremos rápidamente en materia y quisiera saber qué es la violencia de género, Yoli. Bueno, la violencia de género no es nada más que toda acción que conlleve un maltrato o una agresión, que puede ser física, psicológica o sexual, contra la mujer principalmente o también contra los integrantes del núcleo familiar. ¿Por qué hablar de violencia de género en sentido tan estricto y no más amplio? ¿Qué aporta este concepto de violencia de género como tal? ¿En qué nos ayuda? Este concepto de violencia de género como tal nos ayuda a entender esas relaciones que hay asimétricas de poder, ¿sí? Ese estado patriarcal de derecho donde la sumisión y el dominio estaba hacia la mujer principalmente. Y en este caso también niños, niñas o adolescentes. Entonces, en ese sentido es importante que frente a estos hechos donde hay un sometimiento, donde hay una relación de poder, el control y dominio hacia la otra persona que hace que pierda su dignidad, conlleve a ocasionar delitos tan execrables de este contexto. Una mujer es asesinada cada 27 horas en nuestro país, de acuerdo a cifras publicadas por ONU Mujeres en marzo de este año, lo que revela esta dura situación que viven nuestras niñas, adolescentes y adultas. Dada su nivel de experticia, Yoli, con su amplia experiencia en este ámbito, ¿existen formas de poder detectar cuando estamos frente a casos de violencia de género, teniendo en cuenta que no siempre las víctimas quieren denunciar? Claro, dentro de la normativa legal ecuatoriana ya tenemos tipificado el delito de femicidio. El femicidio es parte de esta dinámica de la violencia basada en género. Por eso se lo conoce como la máxima expresión de la violencia, que termina con la muerte a la mujer, por ser mujer o por su condición de género como tal. Recordando que el género es un constructo social de lo femenino y de lo masculino. Y precisamente hablando de casos de femicidio, de acuerdo a un reporte de Aldea, en el año 2023 se registraron las cifras más altas de femicidio. Al menos 1.659 mujeres fueron víctimas de este delito, lo que deja en evidencia esta terrible vulneración de las mujeres. Ahora bien, ¿qué establece nuestra normativa legal? ¿De qué manera las mujeres estamos protegidas ante este tipo de delitos? Frente a este tipo de delitos que está tipificado como tal en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, con las circunstancias agravantes que establece el artículo 142, también es importante indicar cómo evitar llegar al femicidio. Y para evitar llegar al femicidio, la normativa te establece que se te otorguen las medidas de protección al momento que una mujer denuncia estos hechos de violencia. Pero va más allá, cuando ya llegamos al hecho del femicidio como tal, tenemos que recordar que lo diferencia de un asesinato común o normal hacia otra persona o hacia una mujer, en el sentido de que en el femicidio tenemos que hacer un análisis del antes
durante y después del hecho. Eso nosotros lo trabajamos a través de una experticia científico-técnica, como es el contexto social de la víctima y el agresor. O sea, ¿qué conllevó a que terminara la muerte de esta mujer? Y es así como se solicitan las medidas de protección, las otorga el órgano jurisdiccional, también se las ingresa al sistema de protección de víctimas y testigos. Pero hay algo que es realmente sorprendente. La naturalización de la violencia genera que muchas veces una mujer que es víctima de estos hechos no denuncie. Y al no denunciar está más expuesta al riesgo frente a su agresor. Y eso es parte del patrón sociocultural. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que prevenir este tipo de actos? Es desde la educación, en casa, en las universidades, en las instituciones educativas de primero, segundo y tercer nivel, con la finalidad de que vayamos modificando esas conductas estructurales patriarcales que teníamos, ¿sí? Es decir, es una responsabilidad de todos y todas. Así es. Ahora, es importante saber cuál es ese primer paso cuando se detecta un caso de violencia de género. ¿Qué es lo primero que debe hacer la víctima? Revisemos un poco ese paso a paso para que puedan tener una guía y en efecto estos casos sean sancionados, penalizados como se debe. Primero, la víctima tiene que reconocerse como tal. Si no se reconoce que es víctima de estos hechos y ha naturalizado la violencia, un maltrato que puede ser a través de una palabra, a través de un golpe o una expresión o un acto sexual no consentido, alegando de que es parte del matrimonio obligarla a tener relaciones sexuales por ser la esposa o la conviviente o la novia, estamos hablando de que estos actos no consentidos conllevan a una vulneración de derechos, ¿sí? Entonces, si como víctima se reconoce y se identifica como tal, lo que tienes que denunciar. Para cortar el ciclo de la violencia, tenemos que denunciar. Una vez que nosotros denunciamos este hecho a través, en este caso, si son delitos de la Fiscalía o contravenciones del órgano jurisdiccional, o si estamos en un espacio geográfico donde no tenemos acceso a una Fiscalía o a un órgano jurisdiccional, tenemos las tenencias políticas, las juntas de protecciones de derechos, que pueden otorgar las medidas de protección para de esta manera, estas medidas como tal, disminuyen o ponen un bloqueo o un freno, podemos decir, para que esta mujer, esta niña o esta persona no siga siendo víctima de estos hechos. Una vez que ya se cumplió con ese primer paso de denunciar, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué viene luego? Luego se inicia una investigación preprocesal penal para tener elementos de convicción de esto. Esos elementos o esos indicios que vamos nosotros a recabar es versiones de personas que viven en el entorno. En los casos de violencia basada en género, el mejor testigo es tu vecino, porque él es el que sabe lo que está pasando al lado de su casa. Y si él conoce estos hechos, también tiene que denunciar, porque no podemos nosotros ser partícipes de estos actos tan execrables. Claro, es delito tanto la acción como la omisión. Así es. Y es allí donde, una vez que estamos en estas investigaciones como tal, conversiones, también se solicitan pericias como de trabajo social, pericias de valoración psicológica, y esta valoración psicológica es para determinar esa afectación que se está generando en la víctima, que tal vez ella no se da cuenta, pero que sí le está alterando y le está afectando para poder continuar en su vida cotidiana. ¿Y cuáles son estos plazos, Yoli, que los operadores de justicia tienen? Porque parte de esta queja es la demora que hay en el sistema. Muchas veces no dependen de ustedes este tipo de demora precisamente por la sobrecarga procesal que tienen, pero ¿cuáles son esos plazos establecidos? ¿Qué puede esperar una víctima? ¿Cuándo va a tener una respuesta? Las medidas de protección como tal son inmediatas. Dentro de las 24 horas se tienen que otorgar y se tiene que notificar también a la persona infractora o agresora. En cuanto a las pericias también, es verdad que existe carga laboral, pero no es menos cierto que no es un justificativo para no dar esa respuesta inmediata o de celeridad que establece la normativa. Dependiendo de los casos también y la emergencia, pueden ser entre 3 meses o 6 meses. Y si es un hecho flagrante, estamos dentro del mes como tal. Los 30 días que duran las instrucciones fiscales permite que los equipos técnicos, tanto del órgano jurisdiccional como del Ministerio Público, realicen las experticias para poder dar los resultados esperados. Además de estos mecanismos legales, ¿qué otros mecanismos tienen las víctimas para evitar ser revictimizadas? Que lo vemos principalmente cuando sus agresores están dentro de casa.
Es allí una de las medidas de protección, la numeral 5, que establece la salida del agresor, con la finalidad efectivamente de que no la siga intimidando o manipulando como tal. Adicionalmente, también es un trabajo articulado interinstitucional. El Ministerio de Salud Pública puede ayudar con las atenciones terapéuticas, el Ministerio de la Mujer. Tenemos también las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, que dan acompañamiento y asistencia a las víctimas de violencia basada en género. Si denunció el hecho, el agresor salió del hogar, pero reincide, la busca para nuevamente agredirla de cualquier forma, sea física, psicológica o sexual, ¿qué más viene? ¿Qué tiene que hacer? Que es la realidad de nuestras mujeres, lo que viven día a día. Así es. Cuando el agresor reincide en esta conducta al tener medidas de protección y él incumplirlas, estamos frente a un hecho punible de incumplimiento de medidas de protección como tal, que tiene que ver con el incumplimiento de decisiones de autoridades competentes, en este caso el órgano jurisdiccional. En ese momento él comete otro delito. ¿Sí? Ella tiene que ya activar su botón de pánico, dar a conocer a las autoridades para que se investigue también el incumplimiento que ocasiona este agresor. Yoli, hay muchas medidas realmente que protegen a las víctimas. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres habla de una reparación integral que incluye apoyo psicológico, social e incluso económico. ¿Se cumple esto en la vida real? Es parcial, porque recordemos que esa reparación a la que hace referencia es la reparación inmaterial, que está en manos del Estado como tal. ¿A través de qué? De sus instituciones. En este caso, a través del Ministerio de Salud o el Ministerio de la Mujer como ente rector, está para ese acompañamiento terapéutico psicológico, que es para mejorar y que ella sea una resiliente a estos hechos de violencia, ¿sí? Es decir, pueda sobrellevar la carga de todo lo que está pasando. A través del Ministerio de Inclusión Económico y Social es que tiene esta capacidad de hacer programas de apoyo para que esta mujer, a través de trabajo de emprendimiento, pueda también generar sus propios ingresos y no depender económicamente de su agresor. O sea, están las políticas públicas, lo que conlleva es un mejor cumplimiento interestatal. ¿Qué pueden hacer quienes no cuentan con recursos para un patrocinio particular? Tenemos la Defensoría que lo hace de forma gratuita. Sí, la ley establece también primero que una víctima de violencia basada en género no necesita abogado. No necesita indicar que porque no tiene recursos no puede poner una denuncia, porque las denuncias no tienen costo. Lo establece la normativa. Correcto. Y en el momento que, independientemente de ello, necesite el patrocinio de un profesional para que le asista, pese a que no lo necesita, puede acudir a la Defensoría Pública, donde de oficio hay abogados de defensa de los derechos de las víctimas para estos casos. Claro, usualmente siempre se requiere este patrocinio, aunque no es necesario, y la ley así lo establece, un poco como guía, porque en ese momento de dolor, de desesperación, no saben qué hacer, ni qué pasos dar, hacia dónde acudir, y para eso está el patrocinio particular. Pero es importante recalcar esto, que hay de forma gratuita, pueden acudir a la Defensoría. Pero también es importante destacar que en este año el Defensor Público, en ese entonces, el doctor Ángel Torres, durante una comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, manifestaba que tenía un déficit de 200 profesionales que no podían cumplir toda esta demanda. ¿Se afecta esta defensa de las víctimas? ¿Se ve vulnerada de alguna manera? La parte económica no solo afecta a la Defensoría Pública, sino a muchas entidades del Estado. Sin embargo, también adicionalmente a esto, las organizaciones sin fines de lucro, ONG, como CEPAM, Mariaguare, la Fundación Ser Paz, tienen profesionales que asisten a las víctimas. Es decir, que a más de los defensores públicos de oficio, tenemos ONGs de asistencia a las víctimas de violencia basada en género que prestan su contingente también para el patrocinio. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué deberíamos implementar, dada su experiencia, Yoli, y a modo de recomendación para las víctimas, sobre todo que no pueden salir de ese círculo vicioso que tan doloroso y tanto daño genera? Lo importante, a más de reconocerse como víctima, que he hecho mucho hincapié en esto, es que nosotros cuando abordamos a la víctima como tal, tenemos que hacerlo con
unos enfoques importantísimos. El primero, el enfoque hacia la víctima, es decir, identificarla a la víctima y darle todo el apoyo necesario, ¿sí? Ese acompañamiento interinstitucional, el acompañamiento de la sociedad civil, grupo de mujeres que ven que está siendo afectada y deciden acompañarla en estos momentos, eso va a ayudar a identificarla como tal y que sea el centro de la investigación para que esto no vuelva a pasar. El otro enfoque es el de la interseccionalidad. Esto es ver su lugar de residencia, de trabajo, actividad, etnia, porque esto va a permitir también determinar esa vulnerabilidad de la víctima, ¿sí? Y esto también conlleva ese trabajo en masculinidades, ¿sí? El rol no solamente de la mujer, sino también del hombre. Que era justo lo que hablábamos al inicio. Exacto. No es uno atrás del otro, es uno al lado del otro. Entonces, eso va a generar una equidad y una igualdad. Y también el enfoque basado en el trauma. Cuando nosotros hablamos de la víctima, siempre nos ponemos un sesgo, un estereotipo de quién tiene que ser la víctima. Porque si una persona es víctima y sale en las redes sociales o compartiendo en alguna fiesta y todo, decimos, pero es víctima y mira cómo sale. ¿Ya? Entonces es porque tenemos un sesgo de qué es una víctima, ¿sí? Cuando creamos cierto tipo de estereotipo y quizás si no formamos parte o no encajamos en ese perfil, nos excluimos y puede darse el caso que seamos parte de ese grupo de víctimas, pero como no encajamos decimos, no es mi caso. Así es. Y es allí donde ese trabajo basado en el trauma me permite identificar los diferentes comportamientos de una persona que sufre algún tipo de violencia y sobre todo en que todos sumemos a ese trabajo bajo la perspectiva de género. Y tener perspectiva de género es esa empatía, ese trato afectivo y cordial a la vez hacia la víctima y en ningún momento juzgarla, revictimizarla o hacerla responsable por lo que ha pasado. Entonces, cuando nosotros ya como sociedad, como instituciones públicas o privadas, trabajemos con esa perspectiva de género, vamos a cumplir lo que establecen los instrumentos internacionales de protección a la mujer a una vida libre. Y qué tan importante y necesario es. Pero es necesario también destacar, abogada Pinillo, que esta violencia de género no solo se da dentro del núcleo familiar. ¿En qué otras áreas se registra? Sí, pues cuando hablamos de la violencia basada en género, por eso nuestra normativa es amplia, no solo exactamente en el núcleo familiar. Puede ser en el entorno laboral, puede ser en el entorno político, en el entorno médico, en las esferas o los sitios donde pueden darse la violencia son muchos, ¿sí? En el entorno laboral, ¿de qué manera podría manifestarse? Un hostigamiento o en el momento de que juzgas a tu trabajadora, sea compañera de trabajo o sea tu subordinada, por la forma como hace su trabajo y puedes simplemente alegarlo, es que porque eres mujer es que haces esto o tienes tal comportamiento, ¿sí? Entonces ahí ya está ese sesgo de que etiquetamos porque eres mujer. Y volvemos a esa educación ancestral, digo, donde, bueno, las mujeres no pueden hacer esto o aquello porque eso era de hombres. Entonces como que limitan y es una forma de violencia también. O si es un insulto también, eso también genera emocionalmente que una persona se afecte y que no dé el rendimiento esperado en su trabajo como tal. Entonces, y lo importante es, primero, asimilar que somos víctimas en el caso de así serlo. Luego, no quedarnos callados, porque es parte de nuestra cultura, de alguna manera, de normalizar estas conductas violentas, agresivas, que nos afectan a tantas mujeres y denunciarlo como debe de ser. Así es. Es la única manera de cortar ese ciclo de violencia, porque también ponemos la denuncia y si después la víctima regresa con el agresor, la sociedad, por el sesgo que tiene, indica, entonces no pasó nada. Y lo que no nos queda claro es que es una naturalización del espacio de la violencia, pero no significa que esa mujer que regresa con su agresor siga siendo víctima. ¿Qué pasa en el caso de operadores de justicia que desestiman las denuncias de las mujeres, que no les dan la vital importancia y todas las facilidades para que ya su agresor no siga cometiendo este tipo de delitos, de violentarlas? ¿Existen, cuál es el procedimiento y qué pasa con ellos?
tenemos que tener en cuenta que todos tienen que capacitarse en perspectiva de género. ¿Existe esa capacitación? Sí, existe esa capacitación de toda la función judicial. También inclusive hay un sistema de herramientas para trabajo de operadores de justicia en temas de violencia de género como tal. ¿Para qué? Para que se tenga esa perspectiva y no se actúe con sesgo, ¿no? Con sesgos, no se actúe con estereotipos, y eso conlleva algo importante. Recordemos que el Ecuador ya ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán Albarracín. Principalmente, ¿por qué? Porque los operadores de justicia vulneraron la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y la debida diligencia dentro de ese caso en particular. Y así como el caso de Paola Guzmán Albarracín, hay muchos más, y de otros países que nos sirven a nosotros para nuestro trabajo en el día a día dentro de la función judicial. Retomando un poco el tema del femicidio, está tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal desde el 2014 esta figura. Sin embargo, las cifras como tal no disminuyen, se mantienen al alza, generando gran preocupación. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde radica el problema, más allá de educar, como bien lo decía al inicio de esta conversación, de este diálogo, que hay que educar desde las bases, ¿no? Tanto en las instituciones, familia y demás, pero ¿qué más está por hacer? Que las políticas públicas en base a la violencia basada en género sea más efectiva y acertada, ¿sí? Porque si bien es cierto, esa mujer víctima de femicidio encontramos en su cartera una medida de protección, significa que en este caso las políticas públicas no fueron suficientes para protegerla como tal. Bueno, esta es una triste realidad, como bien lo decíamos al inicio. ¿Qué recomendaciones más allá de denunciar les podemos dar? Hemos sido muy claros durante este diálogo que lo importante es denunciar, pero también es importante decir que juega un papel indispensable el tema de su núcleo familiar, con ese apoyo. Por supuesto. Es un trabajo integral que va desde el hogar, ¿sí? Más que denunciar, un hecho cuando ya se ha generado es prevenir. ¿Y cómo prevenimos? A través de nuestra reeducación inclusive, ya partiendo por valores. Los roles son muy importantes dentro del hogar, ya que las decisiones vean nuestros hijos, nuestros hermanos, ya los hijos principalmente en ese núcleo directo es responsabilidad de dos, ¿sí? Ese es el trabajo en masculinidades, ¿sí? Donde nosotros tenemos que entender que para que disminuya la violencia como tal, tenemos que reeducarnos en el trabajo de un hogar equitativo e igualitario. Y sin caer en estereotipos, ¿hay algún perfil o patrón del agresor que nosotros podamos detectar y decir, a ver, momento, estamos ante un potencial agresor? Usted está al día, siempre en contacto con este tipo de casos y denuncias. ¿Qué nos debe llamar la atención o ser una bandera de alerta y decir, no, aquí hay un posible caso de violencia de género? O sea, no tenemos un estigma, un estereotipo de quién es el agresor, porque podemos estar al lado de un agresor sin saberlo, ¿sí? Sin embargo, cuando conversamos con una persona y nos da a conocer, por ejemplo, bueno, a mí me va muy bien en mi matrimonio, en mi relación, pero a él no le gusta que yo trabaje, indica que él es el único que tiene que solventar el hogar, no deja que asista a las reuniones con mis amigas, no quiere que salga porque él dice que no, que es mejor que estemos en casa, ya ahí me está dando un tic de que algo pasa, porque hay un control, hay un aislamiento, ¿sí? Y hay una relación donde yo soy el hombre y yo soy el que aporto y tú no puedes hacerlo. Y sometimiento, hasta cierto punto. Eso es violencia. Sin embargo, esta mujer o esta persona ha naturalizado esto y cree que es normal dentro de la relación. ¿Y cuáles son los casos, abogada, más comunes de violencia de género? ¿Qué es lo que más se ve en el hogar, en la parte laboral? Más en el hogar, sí, y en relaciones de pareja principalmente. Son las cifras más altas. Son las más altas. Y me imagino que para las mujeres tener que lidiar esto el día a día debe ser sumamente doloroso. Cuando llegan hasta fiscalía, las mujeres, ¿qué es lo primero que solicitan? Lo primero es que indican que después de muchos
tiempo, porque a veces no denuncian en el momento, indican, bueno, 10, 15 años inclusive de maltrato y al ver todos los anuncios y las publicidades de que dicen que esto no es correcto, de que me puede matar, quiero ayuda. Y lo primero que quiero son las medidas de protección. Quiero que lo alejen de mí. Y lo utilizan en un lenguaje sencillo, dice, quiero la orden de alejamiento, ¿sí? Quiero la orden de alejamiento. Ayúdenme que quiero que él se vaya, quiero la orden de alejamiento. Ahora hay mucha campaña, ¿no? Para crear conciencia, para educar, para informar. Plataformas precisamente como la que estamos ahora en MSB Academy son necesarias para nuestra ciudadanía, para que conozcan cuáles son sus derechos, qué es lo que tienen que hacer, ese paso a paso, esa guía. Quizás ahora la comunidad, la sociedad como tal está más preparada para denunciar. Antes no lo hacía, bien lo dice. Pasaban 10, 15 años en un sometimiento total y luego los resultados eran devastadores. Pero ahora ya hay una mayor cultura de si soy afectada, si soy violentada, lo voy a denunciar. Así es. Y también tenemos muchas campañas, no solamente de la sociedad civil, también de los entes del Estado, fomentando a que se denuncien estos actos para que no queden en la impunidad. ¿Desde el sector privado se puede hacer algo? ¿Se puede colaborar de alguna manera? ¿Qué podría hacer? Por supuesto, el sector privado puede colaborar también con estas campañas y he visto algunas instituciones que lo hacen con la finalidad de que todos tengamos ese mismo lenguaje, ¿sí? De prevenir la violencia basada en género y que a las mujeres no se las debe maltratar. Claro que sí. Finalmente, abogada Yoli, ¿estamos preparados realmente para enfrentar a la violencia de género en todas sus formas y dimensiones? Estamos en camino. Lo importante es que están la normativa, estamos las personas empoderadas en estos temas y sobre todo al aplicarlo, al estar en territorio, nos sumamos no solamente a nivel nacional, sino internacional a estas campañas, a estos activismos para prevenir esta violencia basada en género. Y decir que no solo las adultas, que eso también es importante hacer hincapié, son víctimas de violencia, niñas. Así es. Desde luego, niñas llegan hasta sus unidades, casos de que son violentadas las menores. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿De qué manera lo perpetran? ¿Lo ejecutan? ¿Lo hacen? Los agresores, la mayoría son parte del entorno. Y ese principio de confianza es que el que está en tu entorno te protege. Y eso conlleva a que, como tiene confianza en que él es parte del entorno, no le va a hacer daño. Y es allí cuando es aprovechado por los agresores para atacar, sobre todo a las niñas y adolescentes. Qué difícil. Bien, amigos, hemos tratado este tema de vital importancia, qué necesario es poder educar a nuestra comunidad, a nuestras mujeres, decirles que no están solas, que los funcionarios de justicia están trabajando de manera ardua e incansable precisamente para brindarles todas estas garantías, para sacarles de esos círculos viciosos de agresión y evitar que continúen siendo tan vulneradas. Abogada, un mensaje final para las víctimas de estos casos de violencia de género que tanto daño nos hacen a nuestra sociedad. Que recuerden que todos somos seres humanos sujetos de derecho y sobre todo la mujer tiene dignidad y dentro de esa dignidad merecemos respeto y ningún tipo de agresión. Y es un trabajo de todos y todas, no solo de mujeres como lo hablamos hace un momento, no es de dejar a las mujeres pensar que los hombres no son parte de este trabajo, porque es un trabajo en equipo como sociedad. Por eso la misma normativa establece el trabajo en masculinidades, ese trabajo en conjunto, equipo. Abogada Yoli Pinillo, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, los invitamos a ser parte, a seguirnos en nuestras redes sociales de MSB Academy. Conmigo, Ana Libermeno, será hasta un próximo capítulo. Hoy tratamos la violencia de género y todas sus implicaciones y la afectación que causa en nuestra sociedad. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.